Buenos días, mi nombre es Santiago Romero y el día de hoy les voy a presentar los músculos del antebrazo. Estos músculos se dividen en dos grupos, los cuales son anteriores y posteriores, y seguido a esto, esos dos grupos se van a dividir en otros dos que vendrían siendo superficiales y profundos. Iniciaremos hablando de los músculos posteriores del antebrazo. En primer lugar tenemos al músculo braquiorradial. Este músculo se origina en la cresta supracondílea lateral y se inserta encima de la apófisis esteroides del radio, y su función es ser flexor del antebrazo. Este músculo es el único de los posteriores que es un músculo flexor, ya que para tener en cuenta, los músculos posteriores se van a caracterizar por ser extensores y supinadores, y los músculos anteriores se van a caracterizar por ser flexores y pronadores. Es por eso que este músculo braquiorradial vendría siendo la excepción dentro de los posteriores, ya que es flexor, pero este también es supinador, y es por eso que antes recibía el nombre de músculo supinador largo. Continuamos con el extensor radial del carpo. Este se origina en la cresta supracondílea lateral, se inserta en el segundo metacarpiano y su función va a ser la extensión y la abducción de la mano. Continuamos con el extensor radial corto del carpo. Aquí vamos a hablar de una estructura la cual se llama el tendón común de los extensores. Este va a tener origen en el epicóndilo lateral del húmero, y aquí se van a originar varios músculos del grupo de los posteriores. El extensor radial corto del carpo se origina en este tendón común, se inserta en el segundo y el tercer metacarpiano, y su función va a ser la extensión y la abducción de la mano. Continuamos con el extensor de los dedos. Este también se va a originar en este tendón común de los extensores. Se insertan las falanges proximal, media y distal del segundo al cuarto dedo, es decir, del índice, del medio y del anular. Esto se va a encargar de la extensión de las falanges proximales de los dedos. Continuamos con el extensor del meñique. Este es otro músculo que se origina en este tendón común de los extensores. Se insertan las falanges proximal, media y distal del quinto dedo, y su función será la extensión de la falange proximal del quinto dedo. A continuación tenemos el extensor cubital del carpo. Este músculo se origina también en ese tendón común y en el cúbito. Se va a insertar en el quinto metacarpiano y se va a encargar de la extensión y la abducción de la mano. Y por último, en el grupo de los superficiales tenemos el anconio, que se inserta en el epicóndilo humeral. Es importante tener en cuenta que este músculo tiene origen en el mismo lugar que el tendón común de los extensores, mas no se origina en este. El anconio se va a insertar en el olecrano y en el dorso cubital, y se va a encargar de estabilizar la articulación del dedo. Ahora vamos a seguir con el grupo de los profundos del grupo de los músculos posteriores. En primer lugar tenemos el abductor largo del pulgar. Este músculo se va a insertar en el radio, en el cúbito y en la membrana interósea, que esta va a conectar a estos dos huesos. Se inserta en el primer metacarpiano y en el trapecio, y su función va a ser la abducción del pulgar. Continuamos con el extensor corto del pulgar, que se origina en la membrana interósea y en el radio. Se inserta en la falange proximal del primer dedo del pulgar y se encarga de la extensión del mismo. Luego tenemos el extensor largo del pulgar. Este se va a originar en el cúbito y la membrana interósea. Se inserta en la falange distal del primer dedo, y su función va a ser la extensión y la abducción de este. Luego tenemos al músculo extensor del índice, que este se va a originar en el cúbito y la membrana interósea. Se va a insertar en la expansión extensora del dedo índice y se va a encargar de la extensión del dedo índice. Y por último, en el grupo de los posteriores tenemos al supinador. Este músculo tiene dos cabezas, una superior y una profunda. La primera se origina en el epicóndilo humeral y la segunda en la cresta del supinador cubital. Este se va a insertar en el radio y su función va a ser la supinación del antebrazo. Ahora vamos a hablar de la inervación de los músculos posteriores del antebrazo. Tenemos
un primer grupo que es conformado por el músculo braquiorradial, el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo y el anconio. Este grupo de músculos va a estar inervado por el nervio radial. El segundo grupo, conformado por el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo, incluyendo el supinador, van a ser inervados por la rama profunda del nervio radial. Y el último grupo, conformado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar y el extensor del índice, van a estar inervados por el nervio interóseo posterior. A continuación vamos a comenzar a hablar de los músculos anteriores del antebrazo, iniciando con el grupo de los superficiales. En primer lugar tenemos al músculo pronador redondo. Este va a tener una cabeza humeral que va a tener origen en otro tendón común. Aquí vamos a hablar del tendón común de los músculos flexores. Este tendón común va a tener origen en la epitróclea medial del húmero. Entonces la cabeza humeral del pronador redondo va a tener origen en este tendón común. Este también tiene una cabeza cubital que va a tener origen en la apófisis colonoides del cúbito, se va a insertar en la cresta del pronador radial y se va a encargar de la pronación y la flexión del antebrazo. Continuamos con el músculo flexor radial del carpo, que va a tener origen en el tendón común de los flexores, se va a insertar en el segundo y el tercer metacarpiano y su función será la flexión y la abducción de la mano. Está el músculo palmar largo, que también tendrá origen en este tendón común. Se insertará en el retináculo flexor y en la aponeurosis palmar y se va a encargar de la tensión de la aponeurosis palmar. Continuamos con el flexor cubital del carpo. Este va a tener origen en este tendón común de los flexores y en el olecrano. Se va a insertar en el músculo fisiforme, en el ganchoso y en el quinto metacarpiano. Y este se va a encargar de la flexión y la aducción de la mano. Y por último, en el grupo de los superficiales de los músculos anteriores del antebrazo, tenemos el flexor superficial de los dedos, que se va a originar en la epitróclea humeral y en el radio, se va a insertar en la falange medial del segundo al quinto dedo y se va a encargar de la flexión de las falanges medias. Y en cuanto a la inervación de estos músculos superficiales del grupo de los anteriores, tenemos un grupo conformado por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos, que van a ser inervados por el nervio mediano. Y tenemos aparte el flexor cubital del carpo, que será inervado por el nervio radial. Continuamos con el grupo de los profundos, iniciando con el flexor profundo de los dedos. Este se va a originar en el cúbito y en la membrana interósea, se va a insertar en las falanges distal del segundo al quinto dedo y se va a encargar de la flexión de estas falanges distales. A continuación tenemos el flexor largo del pulgar, que va a tener origen en el radio y en la membrana interósea, se va a insertar en la falange distal del primer dedo y se va a encargar de la flexión de la falange distal del primer dedo, es decir, del pulgar. Y por último, el músculo más profundo en el grupo de los anteriores, el pronador cuadrado. Este músculo se va a originar en la cresta del pronador cubital, se va a insertar en el radio y se va a encargar de la pronación del antebrazo. Y ya para terminar tenemos la inervación de estos músculos. Todos estos músculos van a tener inervación por parte del nervio mediano, específicamente la rama interósea anterior. Es decir, el flexor largo del pulgar, el pronador cuadrado y el flexor profundo de los dedos van a estar inervados por ese nervio mediano. Pero el flexor profundo de los dedos cuenta con una doble inervación que vendría siendo por parte del nervio cubital. Eso sería todo, muchísimas gracias.